Si prestaste atención a tus clases de historia, recordarás que el austriaco más famoso del mundo tomó su propia vida cuando perdió el segundo conflicto bélico más grande de la historia. Pero existe una teoría que habla acerca del Führer más conocido del mundo, el cual supuestamente no perdió la vida, sino que más bien logró engañar a todos y escapó hacia Argentina, ya que hay algunos relatos de supuestos avistamientos del general alemán en las calles de este país, además de un hombre el cual se le acusaba de ser el general alemán por su increíble parecido. Todos estos rumores surgieron después de que decenas de generales y capitanes y otras figuras importantes de Alemania huyeran hacia Argentina, además de que también fueron avistados un par de submarinos en las costas de Argentina, lo que llevó a muchas personas a pensar que el alemán mencionado realmente se encontraba en Argentina. México, gobernante mujer, la flor será caos. Esas fueron las palabras que dijo Benjamín Solari Parravicini, un argentino el cual supuestamente era un profeta que utilizaba sus dibujos para adivinar el futuro. Esto ocurrió en el año 1939 y no solo eso, sino que lo acompañó con un dibujo de Claudia Sheinbaum, presidenta actual de México. Pero a pesar de que este dibujo sea falso, el resto de predicciones de Parravicini sí están acompañadas con dibujos llamadas psicografías, de las cuales Parravicini hizo cientos de estas predicciones, como lo ocurrido en el día 9/11, la cultura progre en el mundo, la caída de la bomba en Japón y la llegada de la inteligencia artificial, la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, entre una larga lista de otras predicciones que ya se han cumplido y otras que aún no se cumplen, pues en muchas de estas psicografías de Parravicini ponían la fecha en la que pasaría, pero una de las predicciones que no tenía una fecha es la del hombre gris, quien traería paz y armonía al país de Argentina, pero se cree que aún no ha llegado. Existe gente que cree que este hombre gris es Javier Milei. Es momento de un quiz de cultura general. Dime, ¿qué vale más? ¿Un solo cabello de una persona o un peso argentino? Ahora, ¿qué vale más? ¿Una gota de agua o un peso argentino? Última pregunta, ¿qué vale más? ¿Un pavo del Fortnite o un peso argentino? Si dijiste que todo lo anterior valía más que un peso argentino, estás en lo correcto. Y es que el valor del peso argentino ha caído demasiado en estos últimos años, al grado de que literalmente un peso argentino vale más que un peso argentino, pues esto se debe a que el metal con el que está hecho el peso argentino vale 2 centavos de dólar, y al convertir esos 2 centavos de dólar a peso argentino nos da como resultado 18 pesos argentinos. Esto es porque la tasa de inflación del peso argentino es de más de un 280%. Michelo es un TikToker que se volvió increíblemente viral hace más de un año debido a sus videos en donde se disfrazaba de robot mientras bailaba, que quizá lo hayas visto alguna vez, pero de un tiempo acá este TikToker simplemente desapareció. Esto se debe a que a mediados del año 2023 comenzó a subir videos quejándose del gobierno de Argentina y señalando las carencias que había en la zona en la que este vivía, y que el gobierno de Argentina supuestamente ya había solucionado, por lo que incluso en una manifestación lo detuvieron por haber saltado una barda. Tiempo después este TikToker contrató a una persona para reemplazarlo para hacer sus videos, pero más tarde su canal simplemente desapareció. Después hizo otro canal de contenido más político criticando el gobierno de Javier Milei. Muchas personas temen ser robados o secuestrados al ir caminando en una calle peligrosa. Sin embargo, el Parque Chas se ganó la fama de ser un lugar peligroso, pero no precisamente por el crimen, sino por un suceso paranormal que sucede en este parque. Esto debido a que este parque tiene una forma circular que hace que el nombre de 2 esquinas sean exactamente las mismas, lo que hace que la gente se llegue a perder, haciendo que sea una especie de trampa urbana o laberinto. Lo más curioso es que este parque solamente mide 1,5 kilómetros,
pero parece que es suficiente para que la gente se pierda en sus calles, donde hay supuestas anécdotas de cómo en ciertas calles incluso se abren portales hacia otras dimensiones y que la gente que se llega a perder ahí puede desaparecer durante años, para después volver a aparecer como si solo hubieran pasado unos cuantos minutos, por lo que se puede decir que el Parque Chas es un lugar embrujado. En una mañana de 1986 se volvieron virales las imágenes en el periódico de una gran mancha sobre el cerro Uritorco, mancha que era perfectamente circular y donde aparentemente todos los árboles de esa zona estaban completamente quemados, pero no hubo un reporte de incendio. Lo que sí hubo fueron supuestos reportes de avistamientos ovnis en la zona, y a pesar de esa fecha, los avistamientos de objetos voladores en el cerro Uritorco fueron cada vez más frecuentes, al grado de que se podría decir que el cerro Uritorco se volvió como una especie de zona turística parecida al Área 51 en Estados Unidos, debido a las decenas de avistamientos de este tipo que han sido reportados. Pero incluso desde antes de eso, la gente ya creía que este cerro tenía una especie de aura de misticismo, lo que lo convirtió en un lugar de eventos paranormales y relacionados a los ovnis más grandes de Argentina. Cada año, el 8 de enero, en la región norte de Argentina, miles de personas se reúnen para rendir tributo a una especie de figura religiosa llamado el Gauchito Gil, quien supuestamente fue un gaucho quien, tras perder la vida en el año 1878, empezó a conceder milagros a las personas que buscaban su ayuda. Desde entonces la gente le pide ciertos milagros que van desde curar enfermedades imposibles hasta salvarlos de situaciones de extremo peligro, teniendo varias personas devotas que le rinden homenaje debido a sus milagros, como si de un santo se tratara. A pesar de que la iglesia jamás lo ha clasificado como un santo debido a que supuestamente antes de fallecer el Gauchito Gil era un delincuente, aunque las historias de su vida siempre varían dependiendo de a quién le preguntes. La mano de Dios es un gol anotado por el exfutbolista Diego Armando Maradona. Esto sucedió en el Mundial de 1986, específicamente en el Estadio Azteca. Y es que en el segundo tiempo, en el minuto 6 aproximadamente, Maradona haría un gol. No obstante, la selección de Inglaterra se quejó diciendo que este gol se realizó con la mano. Sin embargo, el árbitro validó el gol. Este gol fue tan polémico debido a que este gol sucedió durante un mundial, los eventos más importantes del fútbol, por lo que Maradona sería entrevistado y él declaró que el gol lo hizo con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Y así, este gol sería bautizado como la mano de Dios. Finalmente, en el año 2005, es decir, 19 años después, Maradona confesaría en un programa de televisión que el gol lo había hecho con la mano. Una de las historias más conocidas en Argentina es la de los trenes fantasmas, que no son únicos de la región en específico, sino que en diversos lugares. Existen estas leyendas, pero casi todas las leyendas son las mismas. Leyendas en donde se hablaba de un tren que desapareció misteriosamente y que años después, en el mismo lugar donde solía pasar el tren, se volvió a escuchar cómo este pasaba. Incluso hay gente que afirma que el ruido del tren es demasiado intenso a pesar de no haber nada en ese sitio, o que incluso a veces solo ven la luz del tren a lo lejos, esto pasando sobre todo en la región de los Andes, la Patagonia y Buenos Aires. La acrotoxina fue una supuesta sustancia que se inventó en el año 1986, que estaba hecha a base de veneno de víboras de cascabel, la cual era una supuesta medicina que era tan buena que era capaz de curar el cáncer. Incluso se hablaba de que curaba cualquier tipo de cáncer, por lo que muchas personas inmediatamente empezaron a tomarle atención por su supuesto efecto milagroso. Cabe resaltar que esto evidentemente, además de no tener ningún respaldo científico, solo era una gran estafa en la que cayeron miles de personas en Argentina, pues incluso hubo algunas marchas para que el gobierno no la prohibieran porque en verdad pensaban que esta supuesta medicina funcionaba, cosa que evidentemente no es así.
Desde poder hacer contratos con criptomonedas, leche y carnes, hasta cambiar decenas de leyes dentro de la Constitución argentina, son solo algunas de las cosas que Javier Milei, el actual presidente de Argentina, ha hecho para que supuestamente Argentina no se vaya a la quiebra total. Pues recordemos que la situación económica de Argentina actualmente es demasiado mala, por lo que el actual presidente ha hecho muchos cambios increíblemente radicales para poder compensar todo el daño que tiene el país e intentar hacer que la situación del país mejore, cosa que muchas personas creen que no es así debido a que hace unas semanas se vio al presidente en un concierto durante la presentación de su nuevo libro. Por más extraño que parezca, a día de hoy se sabe a ciencia cierta que muchos políticos de Argentina llegaron a practicar la masonería, que eran grupos de élite de varios gobernadores los cuales dictaban las reglas de lo que pasaría en Argentina de forma secreta. Poco después se descubrió que en muchos monumentos importantes de Argentina escondían símbolos masónicos. A esto se le llamó la Gran Logia de la Argentina, que sucedió principalmente en el siglo XIX, incluso teniendo como miembros a algunos presidentes de Argentina. Se dice que en 1970 un hombre que no tenía identificación y hablaba un idioma extraño ingresó al hospital psiquiátrico de Borda, como si no supiera qué pasaba a su alrededor, por lo que los doctores trataron de evaluar su estado mental y físico, notando que el hombre tenía varias anormalidades en su cuerpo. El hombre manifiesta una resistencia excepcional a los medicamentos sedantes y, según algunos relatos, tenía habilidades inexplicables como la capacidad de influir en los dispositivos eléctricos del hospital. Al menos estas son las cosas que se dicen del extraterrestre llamado Solaris, que ingresó en el hospital de Borda en Argentina, pero no se sabe a ciencia cierta si esta es una historia verdadera o falsa. La Operación Cóndor fue una campaña de represión política coordinada por las dictaduras militares de América del Sur en los años 70 y 80 con apoyo de Estados Unidos para eliminar opositores comunistas. En Argentina, bajo la dictadura de Videla, época durante la cual el país de Argentina en conjunto con la CIA coordinaron varios ataques en contra de líderes y personas sumamente importantes para acabar con sus vidas, y donde también se cometieron uno de los actos más atroces de los cuales te hablaré más adelante. El submarino Ara San Juan de Armada Argentina desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo, después de un extenso operativo de búsqueda internacional. El submarino fue encontrado un año después, el 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad. Este incidente generó críticas sobre el mantenimiento y la seguridad de la flota naval argentina, así como denuncias de negligencia por parte del gobierno y la armada, pues las familias de los tripulantes hicieron varias manifestaciones durante su desaparición e incluso después de haber encontrado los restos del submarino, pues alegan que el gobierno de Argentina realmente no hizo nada para buscar el submarino en los primeros días de su desaparición. Cabe resaltar que todos los tripulantes perdieron la vida. Al principio de este año, algunas ciudades en Argentina se vieron envueltas en una invasión muy extraña, y es que absolutamente todas las personas de esas zonas reportaron una invasión de mosquitos, cosa que no sería interesante de no ser porque la cantidad de mosquitos que había era masiva, al grado de que varias personas tomaron fotografías de gigantescas nubes negras repletas de mosquitos. La invasión duró casi 2 semanas, cosa que podría parecer graciosa para algunos, pero no para la gente que sabe de esta plaga, pues la mayoría de estos mosquitos son portadores del dengue, la cual es una enfermedad sumamente grave y la razón principal por la cual los mosquitos son la causa más común de fallecimientos al año, llegando a cobrar la vida de hasta 1 millón de personas al año.
Coscu es un streamer argentino bastante conocido por algunos de sus memes, pero en los últimos años se volvió mucho más conocido debido a que el youtuber Dallas Review hizo un video en donde expone a Coscu. Lo más gracioso del caso es que el video del propio Coscu es quien da las pruebas del suceso, pues aparentemente Coscu habría abusado de la peor manera posible de una mujer en estado de ebriedad, y luego había hecho un stream aún con la chica en su casa, razón por la cual este streamer se volvió odiado y causó mucha polémica por su participación en la velada del año 3, posiblemente el evento más grande organizado por streamers. Poco tiempo después tuvo una polémica en donde sus perros habían acabado con la vida de un perro más pequeño y había mordido a la dueña de este, por lo que se levantó una denuncia en contra de Coscu. En 1994 ocurrió uno de los incidentes más grandes en Argentina, en donde un coche bomba cobró la vida de 85 personas enfrente de un edificio principalmente ocupado por israelitas. Poco después del incidente se llevaron a cabo varias investigaciones para dar con los responsables, por lo que el fiscal Alberto Nisman dio con la conclusión de que este hecho no fue únicamente por parte de Irán, sino que habían varios políticos de Argentina que supuestamente ayudaron con el plan de este horrible acto. Esta investigación se siguió con el tiempo hasta que finalmente en el año 2015 Alberto Nisman acusó a la en aquel entonces presidenta Cristina Fernández por buscar impunidad para los responsables de esto y también presentar supuestas acusaciones de que estaba relacionada directamente con lo ocurrido, pero tan solo 3 días después de estas acusaciones Alberto Nisman fue encontrado sin vida en su apartamento. La tragedia de Cromañón fue un incidente que tuvo lugar en el año 2004, y es que en un pequeño establecimiento llamado República de Cromañón, durante la presentación de una banda de rock llamada Callejeros, un incendio se desató en el establecimiento, provocando una de las peores tragedias en la historia del país, pues este incidente dejó un total de 194 personas fallecidas y al menos 1.432 heridos. Esto debido a que asistieron más personas de las que realmente el local podía albergar, ya que se instaló un pequeño sistema de fuegos artificiales que no estaba previsto, lo que terminó por provocar el incendio. En 1987 ocurrió uno de los robos más extraños de la historia, y es que Juan Domingo Perón, uno de los presidentes más importantes de Argentina, al grado de que realiza todo un movimiento llamado el peronismo, por lo que cuando falleció su tumba quedó en el cementerio de Chacarita con un lógico resguardo al tratarse de un expresidente, por lo que absolutamente nadie esperaba que esa tumba fuera saqueada. Pero cuando se abrió notaron que el cuerpo estaba casi intacto, es decir, que no le habían robado la ropa o los dijes, sino que literalmente robaron las manos. Es decir, que uno de los ladrones le quitó las manos y se las llevaron, solamente las manos que no serían devueltas hasta que no le dieran a los ladrones $8 millones, pero las manos del presidente Perón jamás fueron recuperadas. Hace unos años en TikTok se podría escuchar una canción sumamente ofensiva que tenía la palabra con N. Esta canción es de un grupo argentino y actualmente está baneada de casi todas las redes sociales, por lo que conseguir información de esta canción es muy complicado, pero aparentemente es una canción de odio hacia una clase social baja en Argentina llamada villeros, pero se desconoce por qué utilizan la palabra con N. Si eres de Argentina y alguna vez has escuchado esta canción y tienes más contexto, puedes escribirla en los comentarios. En el año 1911 había un parque llamado el Parque Japonés en Buenos Aires que tuvo que cerrar luego de que en 1930 su montaña rusa se incendiara. Más tarde, en 1960, abrieron otro parque en el mismo lugar llamado Idle Park, el cual fue un lugar bastante sombrío, pues la gente llegaba a decir que este parque estaba maldito, ya que se decían cosas como que antes de que se construyera el parque una bruja lo había maldecido, también le había caído un rayo a un hombre a causa de esta maldición. Y por último, en el año 1990, un grupo de amigas que se encontraba en el parque subieron a una atracción la cual presentó una falla mecánica
mecánica, lo que provocó que el carrito en el que se encontraban saliera disparado en contra de una pared, por lo que una de las chicas de 15 años perdió la vida. Por todas estas razones, el parque fue cerrado poco tiempo después y se cree que desde entonces siempre estuvo maldito. La Guerra de las Malvinas es uno de los conflictos más importantes para Argentina, ya no solamente por la lucha que tuvieron en contra de los ingleses por el territorio, sino por todas las cosas que llegaron a contar que sucedieron en dicho conflicto, como los supuestos rumores de que habían soldados argentinos que para alimentarse utilizaban los cuerpos de otros soldados debido a la escasez de recursos, los avistamientos de objetos voladores no identificados sobre las islas, fantasmas de algunos soldados que aparecen aún a día de hoy, entre un sinfín de anécdotas de soldados sin registro que realizaron hazañas increíbles durante la guerra. Todas estas hazañas y rumores se cree fuertemente que fueron creadas por el propio ejército de Argentina, para así dar más miedo al ejército de Inglaterra y más valor a sus tropas en frente de la batalla. Finalmente, que debido a la escasez de tropas militares de Argentina, decidieron llevar a adolescentes a pelear por el territorio. El Plan Puccio fue una familia argentina que se hizo tristemente famosa en la década de 1980 por secuestrar y desvivir a personas adineradas en Buenos Aires, liderados por Arquímedes Puccio, ex agente de inteligencia. Los miembros del clan incluían a sus hijos. Entre 1982 y 1985, el clan privó de su libertad a varias personas, manteniéndolas cautivas en su casa de San Isidro, mientras negociaban rescates. A pesar de recibir los pagos, le arrebataron la vida a las víctimas. Entre las víctimas conocidas estaba Ricardo Manoukian, Eduardo Aulet y Emilio Naum. Todos fueron desvividos tras pagar el rescate, y Nélida Boggini de Prado, quien fue rescatada con vida en 1985 durante un movimiento policial. El arresto del clan en 1985 marcó el fin de sus actividades criminales. Arquímedes fue condenado a cadena perpetua y falleció en prisión en 2013, mientras que su hijo Alejandro tomó su propia vida en 2008. Una de las consecuencias de la Operación Cóndor realizada en Argentina fue que dio como resultado la privación de libertad de varios civiles que estaban a favor, ya sea por tener opiniones políticas diferentes o estar directamente en contra del régimen militar que se estaba ejerciendo en ese momento en el país. Actos que uno podría llegar a pensar fácilmente que sucedieron hace ya demasiado tiempo, pero esto no es así, pues recordemos que la Operación Cóndor ocurrió entre los años 70 y 80, teniendo menos de 50 años de transcurso de este suceso, por lo que hoy en día aún hay algunas marchas de los familiares de alrededor de 30.000 personas que supuestamente desaparecieron en circunstancias sospechosas, pero que se sabe casi a ciencia cierta que fueron personas que desaparecieron por orden del gobierno de Argentina por ser opositores del régimen. Aunque se calcula que fueron 30.000 desaparecidos, se especula que la cifra pueda ser mucho más grande. El deporte insignia de Argentina evidentemente es el fútbol, por lo que los argentinos suelen recordar cada partido importante de cada club, y una de las rivalidades más largas es sin lugar a dudas la del River contra el Boca, pero el partido más importante que tuvieron estos dos clubes, irónicamente, es en el que menos se recuerda debido a su contexto, pues el 23 de junio de 1968, al finalizar el partido en la puerta número 12 del estadio, el túnel se derrumbó, acabando así con la vida de alrededor de 70 aficionados de los dos equipos, la mayoría de estos aficionados siendo menores de 20 años. Sin embargo, la gente que estuvo en ese lugar afirma que en lugar de ser solo 70 fallecidos, la cifra era de alrededor de 200 accidentes que no se recordaron ni se mencionaron durante la década por parte de los dos equipos, ni siquiera en el año del suceso, y no fue hasta el año 2008 cuando el equipo de River colocó una placa en honor a las víctimas de ese accidente.
Una bebida adulterada es cuando una cerveza o alguna botella se le agrega otra sustancia alcohólica o dañina para el cuerpo humano, sin el previo consentimiento o conocimiento de la persona que lo va a ingerir, práctica ilegal pero que desgraciadamente es común en muchos bares, pero no se esperaría que se hiciera por parte de una bodega de vinos supuestamente regulada por el gobierno, cosa que ocurrió en Argentina en el año de 1993, cuando el dueño de una bodega de vino blanco, para reducir los costos de producción, le agregó alcohol metílico al vino, lo que provocó el fallecimiento por envenenamiento de al menos 29 personas registradas, y en cuanto se detectó el vino adulterado, se le informó a la gente que no comprara el vino de esta bodega, pues podría llegar a sufrir un deceso por envenenamiento. Y aunque el dueño de la bodega en un principio negó que había adulterado las bebidas, con el tiempo se descubrió que sí lo había hecho. Néstor Kirchner fue un presidente de Argentina que gobernó durante los años 2003 a 2007. Sin embargo, su fallecimiento tuvo lugar después de su desempeño como presidente, ocurriendo en el año 2010. Esto debido a un paro cardíaco y debido a que era un expresidente y que su esposa era la presidenta de Argentina durante su fallecimiento, se realizó un funeral en cadena nacional. Sin embargo, había un pequeño debate que no pasó desapercibido por la gente. Y es que en el funeral su ataúd estaba cerrado, cuando normalmente se acostumbra que esté abierto, por lo que empezaron a circular diversas teorías acerca de que no había fallecido a causa de un paro cardíaco, sino que más bien le habían arrebatado la vida, y quizá la teoría más impactante era que su propio hijo le había arrebatado la vida a golpes. Esto porque se creía que Néstor maltrataba de manera constante a su esposa, y en uno de estos arrebatos su hijo simplemente defendió a su madre, acabando así con la vida de su padre, y debido a que aún tenía heridas en su cara es que decidieron que el ataúd estuviera cerrado en su velorio. Uno de los accidentes aéreos más famosos de todo el mundo es sin duda el vuelo 571, el cual era un vuelo de Uruguay con destino a Chile, pero que desgraciadamente se estrelló en territorio argentino, en la zona conocida como Los Andes, en donde la mayoría de pasajeros impresionantemente sobrevivieron al choque, pero debido a estar en un lugar remoto sin contacto con la civilización, tuvieron que hacer un acto sumamente atroz para poder sobrevivir, ya que al no haber comida tuvieron que alimentarse con sus familias y amigos que lamentablemente perdieron la vida. Desde hace años en Argentina se sabe de la existencia de túneles secretos hechos durante la etapa colonial, túneles que desde hace años han sido descubiertos, pero en su totalidad, pues cada cierto tiempo descubren nuevos túneles que llevan a más túneles repletos de pasadizos secretos y callejones sin salida aparente. La mayoría de estos están en la ciudad de Buenos Aires, pero también se han descubierto algunos túneles más en diferentes lugares. Estos túneles pueden llegar a ser visitados y explorados por la gente que dice que además de haber supuestos tesoros escondidos de la era colonial, hay muchas leyendas de fantasmas, pues algunos túneles también eran usados como calabozos para muchos prisioneros durante aquella época. El obelisco es un monumento que se encuentra en Buenos Aires, el cual fue construido para celebrar los 40 años de Buenos Aires en 1936. Este tiene uno que otro misterio, como que supuestamente este monumento se vio envuelto en una polémica reciente, pues Netflix, para anunciar una nueva temporada de una de sus series, hicieron un anuncio en donde no se les ocurrió mejor idea que ponerle un preservativo al obelisco, pues después de todo tiene una forma muy alargada y dura, razón por la cual miles de argentinos se vieron molestos, incluido el propio gobierno de Argentina, por lo que Netflix pidió disculpas, pero se espera que este comercial tenga más consecuencias en un futuro. Felicitas Guerrero fue considerada como la mujer más bella de Argentina a mediados de 1800. Esta mujer enviudó a los 24 años y después intentó casarse nuevamente con otro hombre, boda que lastimosamente no se llevó a cabo, pues uno de los pretendientes acabó con su vida después de decirle que si no era de ella no sería de nadie más, por lo que se cree que desde entonces el fantasma de Felicitas Guerrero habita en los pasillos del castillo Naveira, lugar en
donde vivió gran parte de su vida, cosa que afirman muchas personas que han ido a visitar el castillo, afirmando sentir una aura extraña, escuchar ruidos raros y ver la silueta de una mujer con cabello largo. César Pierri fue un actor que se hizo popular a finales de los años 80, que lastimosamente falleció en el año 1992 debido a un accidente que para bien o para mal quedó grabado en video, pues mientras se encontraba grabando una serie de televisión llamada Mi Cuñado, este tenía una granada de humo entre sus manos, artefacto que lastimosamente explotó antes de lo que se tenía pensado, por lo que cuando esto pasó el actor perdió casi toda la mano y después de 4 cirugías para intentar salvarlo, finalmente perdió la vida debido a un paro cardíaco. Como cualquier país de Latinoamérica, Argentina tiene un sinfín de leyendas urbanas, como el Nahuelito, criatura que vive en el lago Nahuel Huapi y es muy parecida al monstruo del lago Ness. Solo que esta criatura tiene reportes de avistamientos antes que el propio monstruo del lago Ness, la luz mala, que es una especie de luz que solo se ve en bosques, donde se cree que está enterrado el cuerpo de personas y sus almas no pueden encontrar el descanso eterno. Y quizá el más raro, el Curupi, el cual es una especie de criatura de cuerpo pequeño que tiene un nepe gigante, teniendo un tamaño tan grande que ocupa su nepe como un cinturón que le da casi 3 vueltas a su cuerpo. Y este ente vaga por caminos desolados y solo ataca a mujeres con intención de reproducirse. En el año 2001, Argentina sufrió una crisis sumamente severa que llevó incluso a la renuncia de su presidente en ese momento, y a que se aprobara una ley que devaluará el peso argentino para poder competir con productos importados. Por todo esto había decenas de protestas en diferentes partes del país. Una de estas protestas se llevó a cabo en la ciudad Avellaneda, cerca de una estación de tren, protesta a la que asistieron Maximiliano Kotetsky y Darío Santillán, protesta a la cual autoridades intentaron retener utilizando la fuerza, lo que provocó que estos dos jóvenes de 22 y 21 años respectivamente perdieran la vida. Este incidente hizo que el presidente de aquel momento, que solamente estaba cubriendo el puesto, adelantara las elecciones, además de que un par de personas dentro del gobierno de Argentina presentaron sus renuncias. Como si fuera poco, la gente al ver este suceso se levantó aún más en contra del gobierno de Argentina en aquel entonces. Carlos Menem Jr. era el hijo del expresidente Carlos Menem, quien lastimosamente perdería la vida en el año 1995, esto provocado por un accidente aéreo, pues el helicóptero en el que se encontraba chocó contra un par de cables de alta tensión, o al menos esa es la versión oficial que se dio en el momento. Pero la madre de Carlos creía firmemente que a su hijo le habían arrebatado la vida, pues ella decía que esto se trataba de un acto cometido por alguna organización criminal, pues existen cientos de cosas sumamente sospechosas, como que Carlos fue encontrado con heridas y lesiones que eran anteriores al accidente. También durante la investigación al helicóptero solamente se le realizó una única investigación e inmediatamente después de esta fue desmantelado y sus partes fueron destruidas. Y también durante el proceso de investigación aproximadamente un total de 14 personas entre investigadores, policías y testigos del accidente fueron hallados sin vida en circunstancias sumamente sospechosas. Y a pesar de que los padres de Carlos han señalado en múltiples ocasiones que se trató de un crimen, oficialmente se le sigue llamando un accidente. Durante la época de los 90 existía un hombre en Argentina que decía que tenía demasiado poder sobre el país, llamado Alfredo Yabrán, pues se sabía que él tenía demasiados contactos dentro de la política y contactos sumamente importantes, todo esto siendo solo un empresario, y quizá lo más importante del caso es que no se sabía quién era, es decir, que nunca antes había sido fotografiado, cosa que cambió en el año 1996 cuando José Luis Cabezas, un importante periodista, le tomó una fotografía, exponiendo así su imagen ante los medios de Argentina. Grave error por parte del fotógrafo, pues tan solo un año después, José Luis fue encontrado sin vida, por lo que inmediatamente se empezó a investigar el crimen, dando rápidamente con los responsables, quienes eran gente sumamente cercana al empresario Alfredo Yabrán,
Finalmente, un año después de esto, es decir, en 1998, Alfredo Jabran supuestamente tomaría su propia vida, razón por la que se comenzó a teorizar que Alfredo Jabran jamás perdió la vida, sino que finge su fallecimiento para luego escapar. Existe una teoría de conspiración en Argentina que en su momento fue demasiado creída y discutida por mucha gente, y es que en Patagonia existe una frontera entre Chile y Argentina, lugar que según el plan Andina se buscará hacer que toda esta región fuera un estado completamente gobernado por los judíos. Sin embargo, esta teoría es demasiado antigua, pero por alguna razón se cree que fue un plan que en verdad existió y mucha gente hoy en día cree que algo así pudo haber llegado a pasar. A diferencia de las teorías de conspiración, el proyecto Huemul es algo que en realidad sí ocurrió. Este misterioso proyecto curiosamente ocurrió durante los primeros años del mandato de Perón y en el lago Nahuel Huapi, mismo sitio donde se reportan los avistamientos de Nahuelito, y este proyecto consistió en un experimento para llevar a cabo una fusión nuclear controlada, cosa que en aquel entonces no se había logrado en el mundo, proyecto que en 1952 fue completamente cancelado debido a que el gobierno estaba invirtiendo una gran cantidad de dinero, pero no se logró ver ningún resultado. En 2008, una situación escandalosa ocurrida en Buenos Aires dio la vuelta al mundo, y es que en un restaurante en el que mayormente se vendían pizzas, pero también se llegaban a preparar otros alimentos, se realizó una inspección completa al local, ya que habían algunos reportes de un mal olor proveniente de las afueras del establecimiento, por lo que cuando estaban realizando la inspección se encontraron con una escena sumamente bizarra, pues en uno de los refrigeradores del local se hallaban dos perros sin vida. Durante esta investigación se supo que los dueños usaban a los perros para preparar las arepas que vendían en el local, además de encontrar otra gran variedad de alimentos echados a perder y varios kilos de grasa y jabón en las alcantarillas del local. Santiago Maldonado era un joven activista argentino que desapareció el 1 de agosto de 2017 durante una protesta en apoyo a la comunidad mapuche en la provincia de Chubut, Argentina. La protesta se realizó en el territorio de la comunidad mapuche Pulov. Algunos testigos aseguran verlo en el río Chubut escapando de las autoridades. Días después fue encontrado cerca del río con ausencia de vida, y por esta razón arrestaron a 4 militares que estaban persiguiendo a Santiago, pero finalmente en el año 2023, luego de no encontrar ningún tipo de evidencia que inculpara a estos 4 militares, fueron liberados. En 1993, durante el mandato del presidente Carlos Menem, este impulsó una ley a nivel nacional la cual buscaba combatir la inflación del país. Dicha ley implicaba el recorte de salarios a los empleados públicos y la reducción de empleados, es decir, que todas las enfermeras, conserjes y demás empleados públicos que no tuvieran más de un año tendrían que ser despedidos, y encima a los que sí se les reduciría el sueldo, problema que afectó demasiado a la ciudad de Santiago del Estero, ciudad en la que debido a que el anterior alcalde se negaba a acatar esta ley, renunció a su cargo, y el nuevo alcalde Fernando Lobo sí aceptó esta ley, y evidentemente para que esto sucediera el gobierno de Argentina tenía que mandar apoyo económico a la ciudad de Santiago del Estero para solventar estos despidos y los nuevos salarios, cosa que jamás pasó, por lo que después de 4 meses donde miles de empleados no cobraron su sueldo y encima los amenazaron con no solo pagarles nunca, sino que despedirlos, esta crisis terminó desatando una oleada masiva de protestas en la ciudad que duró 2 días enteros, terminando con la gente tomando casas del gobierno. Incluso varios policías que estaban intentando contenerlos terminaron uniéndose a las protestas. Después de esto, los manifestantes también tomaron el edificio de legislatura y el tribunal electoral y prácticamente cada casa en la que había vivido algún político o diputado. Cada que pasaron por uno de estos lugares lo saqueaban y luego utilizaban fuego. Finalmente, para solucionar el problema, el gobierno le pagó los 4 meses de sueldo que le debía a todos los empleados de Santiago del Estero.
Cecilia Giubileo trabajaba en un hospital psiquiátrico llamado Alejandro Korn, lugar donde fue vista por última vez en una noche de 1985, siendo este quizá el caso sin resolver más extraño de Argentina, pues todos los datos de su desaparición son sumamente raros, como que su auto en el que llegó al hospital seguía en el mismo sitio. Sin embargo, días después, cuando se investigaba su desaparición, se encontró que no tenía gasolina. El pequeño cuarto en el que se quedaba fue remodelado al día siguiente de su desaparición, por lo que decenas de pistas fueron eliminadas y días después de esto, aparentemente alguien había entrado a su habitación y había desordenado todas sus cosas. Pero lejos de faltar cosas habían más. Para ser más específicos, estaba su cartera, la cual no estaba en su habitación en las primeras investigaciones. Los únicos que la vieron esa noche eran 2 pacientes y los doctores que tenían que hacer guardia con ella esa noche. No fueron a trabajar ese día. Por último, se cree que Cecilia puede estar enterrada en algún túnel antiguo de los que hay en todo Buenos Aires, o supuestamente ella se fue del país por una especie de retiro espiritual. Lo cierto es que se cree fuertemente que ella fue privada de su libertad por el gobierno de aquel entonces, pues a día de hoy se sabe que en ese hospital habían casos de condenados, gente torturada y tráfico de órganos, por lo que se cree que ella estaba planeando hacer una demanda con diversas pruebas. En el año 2009 ocurrió uno de los casos más penosos para la policía de Argentina, y es que en ese año la familia Pomar, conformada por el padre, la madre y sus 2 hijas de tan solo 3 y 6 años de edad, salieron de la localidad de San José hasta Pergamino, Buenos Aires, aparentemente por razones de trabajo del padre. Sin embargo, jamás llegaron a su destino y al principio no se supo por qué, por lo que supuestamente se iniciaron las investigaciones de la causa de la desaparición de esta familia, investigaciones que duraron alrededor de 24 días durante los cuales la prensa del país había vuelto de esta desaparición todo un caso de crimen, de homicidio por parte del padre de familia, tachándolo de psicópata, que le debía dinero a la mafia o que fue privado de su libertad por grupos criminales. Finalmente, el automóvil donde la familia viajaba fue encontrado a unos cuantos kilómetros de la carretera que habían tomado y de donde supuestamente la policía ya había investigado. Curioso que después de 24 días aún se veían las marcas de los neumáticos a causa del accidente, y metros después, a las afueras de la carretera, se encontró el auto. Y es que aparentemente todos los avances e informes que la policía dio a la prensa eran completamente falsos, pues la policía jamás inició la búsqueda de la familia Pomar, culpa que jamás quisieron aceptar. El 7 de agosto del año 2017, luego de que la joven Lara descargara toda su frustración en la red social Boxed a causa del bullying que sufría en la escuela, por lo que decidió tomar su propia vida, y luego de escuchar una alarma que ella misma había puesto en su celular para transmitir este suceso, Lara decidió hacerlo en la escuela en presencia de todos sus compañeros que se encontraban en el salón junto con ella, aunque finalmente Lara decidió que no haría la transmisión, sino que dejó una nota en su mochila, la cual estaba pegada al videojuego Metal Gear Solid 4. La nota decía: "Qué lástima que no lo voy a poder jugar, el que se lo encuentre se lo queda". La Salamanca es una especie de cueva maldita en donde habita un demonio llamado Supai, cueva la cual se encuentra en Santiago del Estero, pero es muy complicado de llegar hasta ahí, y una vez ahí debes hacer un ritual, el cual consiste en entrar sin ropa al lugar, y primero verás una cruz invertida a la cual debes escupir, después verás una figura de la Virgen a la cual debes de abofetear, después tendrás que sobrevivir al ataque de varios animales salvajes, pero si logras superar todas estas pruebas podrás pedirle a Supai cualquier cosa que desees. Pero si te arrepientes a medio camino o tienes un sentimiento grande de culpa, quedarás completamente loco una vez que salgas de la cueva. En Argentina actualmente existen miles de barrios demasiado pobres en los cuales, como era de esperarse, hay una gran sobrepoblación, por lo que por más difícil que sea de creer y de escuchar, existe la venta de niños de familias que no pueden permitirse el alimentar una boca más en su familia y que necesitan dinero, por lo que deciden venderlos, principalmente como una forma de adopción, pero asegurar que todos esos niños vayan a parar a manos de personas buenas es prácticamente imposible.
posible, por lo que el paradero de muchos de estos niños pobres de Argentina es desconocido. En 1999, un grupo de criminales entró al Banco Nación de Villa Ramallo con intenciones de no solo robar el dinero, sino una especie de tesoro que había dentro del banco. Para esto usaron un total de 6 rehenes para negociar las claves y la llave del tesoro con la policía, y luego de 20 horas de negociación los criminales habían liberado a 3 rehenes y habían logrado obtener varias claves. Pero aún les faltaba la llave del tesoro, por lo que mientras uno de los criminales se encontraba negociando aún con la policía, los otros 2 aparentemente lo traicionaron y decidieron salir por la puerta trasera, tomando un vehículo y usando de escudo humano a los otros 3 rehenes, y la policía, al intentar detenerlos, no solo terminó con la vida de los criminales, sino con la de 2 rehenes, pues la tercer rehén logró sobrevivir. Todo esto mientras la situación se transmitía por cadena nacional. Luego de eso, el criminal, que aún se encontraba dentro del banco, fue detenido y unos días después fue hallado con ausencia de vida en su celda, y aunque al principio se dijo que había tomado su propia vida, más tarde se descubrió que alguien más se la había arrebatado. Entre 1991 y 1995, el presidente de aquel entonces, Carlos Menem, firmó 3 decretos secretos para vender un total de 6.500 toneladas de armas de guerra a Venezuela y Panamá. Pero había un pequeño problema: estas armas no fueron a parar a estos países, sino que más bien estaban destinados a parar a Ecuador y Croacia, países que en aquel momento tenían conflictos y que según algunos tratados era ilegal venderles armas. Pero aún así varios barcos llegaron a estos 3 países con armamento, pero cuando Ecuador anunció que pondría un alto al conflicto contra Perú, muchas armas que estaban ya pactadas no lograron terminar de enviarse. Todo esto, más las acusaciones que hubo por parte de varios periodistas acerca de que estas armas estaban siendo vendidas ilegalmente, provocaron que el presidente Carlos Menem mandara eliminar todas las pruebas, por lo que la bodega militar que se encontraba en Río Tercero explotó. La explosión ocasionó que miles de balas salieran disparadas hacia la ciudad, fragmentos de armas, explosivos y misiles. Sorprendentemente, esto solamente cobró un total de 7 vidas, según el gobierno de aquel entonces. Sierra Chica es una de las cárceles de máxima seguridad más conocidas y grandes de Argentina, la cual en el año de 1996 se vio envuelta en un motín por parte de 12 reos del penal, que después fueron nombrados como los 12 apóstoles, los cuales iniciaron un plan para escapar, pero al fallar este plan tuvieron que cambiarlo, pasando de ser una fuga a un motín, pasando a estar un total de 8 días a cargo de la sección número 2 de la prisión, manteniendo a varios guardias presos y a una jueza importante. Amenazaron con que si entraban acabarían con la vida de los rehenes. Sin embargo, lo peor estaba recién por empezar, pues estos presos eran sumamente agresivos, por lo que los propios testimonios de algunos reos y de los policías, lo que se vio en esos 8 días fue demasiado salvaje, sino que entre los propios reos, pues entre ellos había un reo en particular que era conocido por ser un traidor y trabajar con la policía, por lo que primero acabaron con la vida de los seguidores de ese prisionero. Después de tomar sus vidas, los hicieron empanadas y las repartieron entre todos los presos, y cuando por fin el preso que trabajaba con la policía estaba solo, lo ataron a las rejas para torturarlo de maneras que no puedo explicar en este video. Solo digamos que su cabeza terminó siendo un balón para fútbol. Después de 8 días los presos se rindieron y fueron trasladados a otra prisión. Malevo Ferreira era un policía que trabajaba en Tucumán, en región de Argentina, que era principalmente conocido por su brutalidad policíaca, aniquilando y torturando a los criminales que quisiera. Sin embargo, no fue hasta 1991 que le arrebató la vida a 3 ladrones simplemente porque sí. En 1993 se le dictó una sentencia de cadena perpetua, por lo que para evitar esto, Malevo Ferreira sacó un explosivo en el tribunal y simplemente escapó caminando tranquilo, mientras toda la prensa lo capturaba en video. Evidentemente, unos meses después fue capturado nuevamente y llevado a prisión a cumplir su sentencia, prisión en la que gozaba de ciertos lujos, como que literalmente solo iba a la prisión a dormir y el resto de su sentencia la hacía en su casa.
Luego de pasar 20 años salió en libertad y trató de mantenerse al margen de la ley, cosa que no se mantuvo así por siempre, pues en 2008 un juez federal ordenó la detención nuevamente de Malevo Ferreira, por encontrarse pruebas de que todos sus delitos cometidos como policía en su juventud, a lo que Malevo dijo que no lo iban a sacar de su casa con vida, cosa que cumplió el 21 de noviembre de 2008. No solo la policía, sino que la prensa lo acorralaron en su casa y, como prometió, no lo sacarían con vida, pues delante de la prensa que estaba transmitiendo a nivel nacional, Malevo Ferreira tomó su propia vida, transmisión que no solamente nunca fue cortada, sino que después del incidente la cadena de televisión transmitió este video por varios días seguidos sin ningún tipo de censura. En el año 2006, un niño llamado Ramón fue privado de su libertad en la mañana mientras iba a la escuela, y tan solo 3 días después de su desaparición fue encontrado ya sin vida. Esto después se supo que fue culpa de una secta satánica, secta de la cual varios miembros de esta fueron encontrados y detenidos, siendo su punto de encuentro una casa que estaba frente de una escuela, siendo el caso más bizarro relacionado a una secta satánica en Argentina. Toda la evidencia de este caso fue grabado por una niña, la cual era una amiga de Ramoncito y era obligada por la secta a grabar todos los actos horribles que le hicieron a Ramoncito, y ella fue obligada por los miembros de la secta a hacer cosas para adultos a cambio de dinero. Rodrigo Larreta es un periodista que en el año 2019 fue encontrado por otro periodista de Perú, el cual lo acusó de abusar de la peor manera posible de un niño de tan solo 6 años de edad. Esto ya que cuando entró al departamento donde se encontraba Rodrigo, vio que tanto Rodrigo como el menor estaban sin ropa y se levantó un expediente en contra del reportero, y nada más. A día de hoy prácticamente no se habla absolutamente nada del caso y parece como si el incidente quedara en el olvido o solo fuera un rumor o leyenda urbana, pero ningún medio de televisión lo ha cubierto o ha vuelto a hablar del tema. En el año 2001, debido a una denuncia por parte de la prensa, se realizó una inspección en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ya que habían reportado que dentro de la universidad se ejercía el trabajo más antiguo del mundo, pues durante la inspección fue encontrado en el segundo subsuelo de la universidad una serie de cuartos correspondientes al mantenimiento de la universidad, en donde había varios colchones, e incluso lograron atrapar a una de las 3 mujeres que hacía cosas para adultos a cambio de dinero dentro de la universidad. Al parecer, el responsable era el jefe de llaves de la seguridad de todo el plantel, y estos servicios no tardaron en ser descubiertos, ya que solo se daban el día miércoles, día durante el cual la facultad no daba ninguna clase. El Club Atlético Independiente es un club de fútbol, el cual, como cualquier club, tiene sus ligas inferiores, donde normalmente se imparten lecciones a menores de edad, club el cual se vio envuelto en una polémica en el año 2018, debido a que uno de los tantos clubes infantiles se descubrió una red de trata de menores, en donde muchos de los profesores llegaban a abusar de la peor manera de los aspirantes a futbolistas, siendo al menos un total de 15 víctimas las cuales fueron abusadas de manera constante, y que de no ser porque uno de los menores habló al respecto, jamás se hubiera sabido de este caso. Los culpables pueden llegar a ser sentenciados hasta 15 años de prisión, pero el juicio de estas personas actualmente sigue en curso. Como vimos a lo largo del video, algunos de los puntos lastimosamente tienen que ver con menores de edad, lo que revela el gran problema que tiene Argentina con crímenes de carácter para adultos cometidos en contra de menores, al grado de que se sabe que es el país de Latinoamérica con más casos de este estilo, por lo que se dice comúnmente de mala manera que Argentina es la capital mundial de este tipo de abusos, ya que la cantidad de casos que han sido reportados y registrados a lo largo de la historia de estos crímenes son tantos que simplemente cientos, si no es que miles de niños en Argentina son abusados cada año. Esto se debe a la facilidad con la que se consiguen niños para estas cosas, debido a que en Argentina hay cientos de regiones pobres donde venden
venden a los niños, redes sumamente grandes de trata de menores a lo largo de todo el país que privan de su libertad a menores de todas las regiones, y debido a la constante crisis que tiene el país sumado a la corrupción, hace que no se pueda solucionar la trata de menores en Argentina, haciendo que muchos de estos crímenes queden impunes. Agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este bonito canal. Sin nada más por agregar. Adiós, mi panita. Se te quiere.